Bueno, buenos días a todas y todos. En este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de cara al sexto informe del señor presidente, ahora está con nosotros José Luis Luege, el secretario de Semarnat, que nos va a plantear lo que ha ocurrido a lo largo de este sexenio en esta materia tan importante para el gobierno federal y con la prioridad que tuvo desde el principio del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, Rubén, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de los logros en materia ambiental de esta administración del presidente Vicente Fox. Y pues vamos a tratar en unos minutos de hablar, son más de 160 metas presidenciales en el plan nacional en materia ambiental. Vamos a tocar evidentemente solo las más importantes. Y hay una presentación de apoyo que espero se pueda ver, aunque como siempre fallan en el último momento, ¿verdad? Digo, yo la tengo aquí enfrente, pero no la veo en las pantallas. Ah, mira, está muy bien aquí. No la veo. Bien, como ya en otras ocasiones que nos hemos reunido yo les había comentado en qué se basó la planeación estratégica en materia ambiental de este gobierno. Nosotros establecimos el Plan Nacional de Recursos Naturales y de Medio Ambiente en tres estrategias centrales: agua, bosques y transversalidad, de las cuales voy a hablar en el desarrollo de esta presentación, y en dos programas de participación nacional: la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua y la Cruzada Nacional por un México Limpio. En materia de agua, si pasamos por favor, los temas centrales son desde luego el acceso al agua, el acceso a los recursos hídricos, tanto en agua potable como en saneamiento. Aquí la meta presidencial, que yo no alcanzo a ver aquí, perdón, si no la veo, fíjate los números, era alcanzar una población de 91.4 millones de habitantes con acceso al agua potable, que representa cerca del 90% de la población, y esa era la meta presidencial, 89.8% de la población nacional. Lo mismo en drenaje, cuya meta era de 79.8, y vamos a cerrar en esa meta de 79 millones de personas con acceso al agua. La segunda meta estratégica es el saneamiento, es decir, el tratamiento de las aguas residuales. Aquí vamos a llegar a una cifra también récord a nivel mundial y a nivel histórica en México, que es haber construido 640 plantas de tratamiento de aguas residuales y poder llegar a 1.433 plantas y muy cerca ya de la meta presidencial de 36% de saneamiento de todas las aguas negras del país. La inversión aquí ha sido de 23.600 millones de pesos y en proceso de construcción están 40 plantas que se pueden concluir de aquí a noviembre, algunas de las 40. El siguiente programa interesante es el programa de devolución de derechos. ¿Qué pasaba en los derechos de aguas municipales? Que la mayoría de los municipios no pagaban. En este sexenio se crea este programa de devolución de derechos que se inscribe en los municipios y en función del monto de los derechos de agua que pagan, reciben un porcentaje a cambio en infraestructura hidráulica de inversión federal. Esto nos logró que llegáramos a una devolución de derechos del orden de los 3.750 millones de pesos, más de 10 veces de lo que había en el año 2000. Una meta central es la eficiencia en el uso del agua. Y como ustedes saben, en materia de riego agrícola, representa algo así como el 76% del uso de las aguas, por lo cual el uso eficiente en materia de riego es muy importante. Básicamente tenemos una ineficiencia en riego del orden del 70% también, de manera tal que en la medida que nosotros logramos incorporar hectárea por hectárea a un sistema eficiente de riego, los ahorros pueden ser hasta del 50%. Bueno, pues logramos llegar a 1.600.000 hectáreas con riego eficiente, del total de 6.4 millones de hectáreas de riego agrícola que hay en el país. Indudablemente el haber
logrado consensar y aprobar por unanimidad en el Congreso la Ley de Aguas Nacionales, bueno, pues es un logro que debe de reconocerse. Nosotros logramos publicar en el 2004 en el Diario Oficial la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué tiene esta ley, digamos, que pueda yo comentar con ustedes el día de hoy? Tiene dos conceptos que me parece central: la gestión integral de los recursos hídricos y la descentralización de la gestión del agua en lo que se denomina organismos de cuenca. Esto va a dar lugar a la creación de consejos de cuenca. Y un poquito más adelante, cuando hable yo de bosques, les voy a referir la importancia que tiene la visión de cuenca en la administración del agua. La segunda meta estratégica es los bosques. Bosques y agua en este gobierno fueron declarados asuntos de seguridad nacional. Aquí en los programas, en la próxima tabla, podemos ver, digamos, 4 de los programas centrales de la Comisión Nacional Forestal. Nosotros tomamos tres programas arrancados en el segundo trienio de la administración del presidente Zedillo, que son el PRODEFOR, que es el Programa de Desarrollo Forestal, perdón, no voy a utilizar acrónimos porque luego ni yo mismo me lo sé, el Programa de Plantaciones Comerciales y el Programa de Reforestación, que me voy a referir en la siguiente tabla. Estos dos primeros, el de Desarrollo Forestal y el de Plantaciones Comerciales, continúan con la misma diseño estratégico del sexenio anterior, pero se crean dos programas muy importantes: el pago por servicios ambientales, que es poder llevar recursos a las zonas donde se recargan los acuíferos, donde están los bosques, las selvas, y apoyar a las comunidades, y el programa de desarrollo comunitario. Estos dos programas arrancan en este sexenio con un éxito rotundo. Y lo que era el PRONARE, el Programa Nacional de Reforestación, arrancado en el sexenio anterior, lo convertimos en el Programa de Conservación y Restauración Forestal. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros aquí nos centramos no solo en plantar arbolitos, sino en la recuperación y en el mantenimiento de los suelos. Hemos comentado en varias ocasiones el grave problema que tenemos de erosión en el territorio nacional. Entonces no basta plantar, hay que hacer técnicamente programas de restauración y de recuperación de suelos. Entonces nosotros entramos, y desde luego también el tema de sanidad forestal. En el 2001 se arranca esta nueva visión de restauración de suelos, y ustedes pueden ver ahí en materia de hectáreas cómo hemos ido avanzando, alcanzando gradualmente la meta presidencial del 2000, y podrán ver en la última tabla que estamos dentro de la meta que nos marcamos al principio del sexenio. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque sexenio tras sexenio, cuando ustedes revisaban las metas, pues simplemente no se alcanzaban las metas del inicio del sexenio. Aquí vamos a alcanzar las metas presidenciales. E indudablemente el tema central, porque yo creo que deberá recordarse en materia forestal la administración del presidente Fox, es la creación de la Comisión Nacional Forestal. Yo lo he dicho en varias ocasiones, México perdió su política forestal en los 30 últimos años del siglo pasado. Se olvidaron de lo que era una administración sustentable de los bosques, y debido a eso hubo una pérdida muy grave de la superficie de selvas y bosques del país. La Comisión Nacional Forestal retoma un plan estratégico que fue diseñado también en la Semarnat en los últimos 3 años de la administración anterior, que es el Plan de Desarrollo Forestal Sustentable, y que tiene una visión de 25 años. Se llama Programa 2025. En este programa es donde establecemos, digamos, la base de la creación de la Comisión Nacional Forestal, una institución que en solo 5 años nace, se consolida y multiplica por 10 sus recursos. Y simplemente 2 datos que me pareció relevante para esta reunión con ustedes, es que nosotros hemos reforestado ya 1 millón de hectáreas. Que esto se dice muy fácil, ¿verdad? 1 millón de hectáreas, pero 1 millón de hectáreas implica plantar más de 1.000 millones de árboles. Hace un mes el presidente Fox en Durango plantó el árbol 1.000 millones, porque llevamos la cuenta así, como le decía yo, perfecta, ¿no? A mí me tocó plantar el 1001, el primer arbolito después del 1.000.000. ¿Qué hay aquí importante? La cifra de supervivencia. Anteriormente se plantaban millones de árboles, pero la sobrevivencia del arbolito no pasaba del 10%. Nosotros nos pusimos una meta para que el árbol se plantara en cierto tamaño, se protegiera, se cercaran los predios que van a ser reforestados, se evitara que hubiera pastoreo, y tenemos hoy una supervivencia de 58%.
Desde luego también está el dato de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que hay que decirlo, se aprobó por consenso en las dos cámaras, junto con su reglamento. Y aquí era donde yo quería referirme a la Ley de Aguas Nacionales y a los consejos de cuenca. ¿Por qué? Porque el concepto es exactamente el mismo, es la administración integral de una cuenca, es proteger el bosque en las partes altas, proteger las montañas, evitar que se pierda el suelo, evitar la deforestación, y esto es precisamente lo que llamamos las fábricas del agua. Si nosotros mantenemos salud en los bosques y en las montañas, vamos a tener buena condición de los acuíferos en la parte baja, y no se puede disasociar. Por eso era un grave error las políticas en sexenios anteriores de deforestación, de no tener un criterio sustentable en los aprovechamientos forestales y evidentemente la sobreexplotación de los acuíferos. Estas dos políticas estratégicas del presidente Fox hacen que no pueda haber una sobreexplotación en los acuíferos, es decir, se están midiendo la explotación en todos los pozos en los valles y no puede haber una explotación superior a la recarga anual que se tiene en materia de agua, y esto está vinculado a la capacidad de carga de los acuíferos. Esto se dice fácil, pero ha sido transformar una subcultura en materia de ineficiencias y de uso racional del agua. Es lo que mencionaría yo en materia de desarrollo forestal, y desde luego un tema muy polémico, pero que yo he mencionado con datos objetivos, es la disminución en las tasas de deforestación que traíamos tan graves. Y aquí yo quiero aclarar, porque todos los días en diferentes medios, desde luego fundamentado en muchos estudios de carácter científico, se publican tasas de deforestación superiores a las 700,000 hectáreas por año. En efecto, esta era una cifra de los 90, y México traía tasas de deforestación verdaderamente desastrosas, pero eso se cambió, y se cambió radicalmente gracias a estos programas y a estas estrategias que acabo yo de mencionar. Entonces, hay muchos estudios en materia de deforestación muy disímbolos en sus resultados, porque la base de cálculo también son diferentes, son distintos científicos, distintas instituciones, algunas de la universidad, otros de carácter institucional, pero la realidad es que nosotros abatimos ese índice de cerca de 700,000 hectáreas de pérdida a una cifra que va a ser también récord históricamente de 234,000. Nosotros creemos, de acuerdo a los estudios de la FAO, en el documento que se conoce como FRA 2005, y de acuerdo a las 3 series del INEGI que se trabajan junto con la CONAFOR en el Inventario Nacional Forestal, que científicamente está demostrado que se abatió este grave índice de deforestación, pero de ninguna manera estamos echando las campanas al vuelo ni diciendo que el problema se ha resuelto. Tenemos un problema que hay que seguir trabajando. El otro aspecto importante en materia forestal es el tema de los incendios. Aquí solamente mencionaré que nuestro objetivo era disminuir el tiempo que se llevaba desde el inicio de la conflagración hasta su ataque, y en materia de detección, de arribo a la zona del incendio y de combate. Solamente un dato, de 15 horas de duración que teníamos nosotros en el sexenio, en la década de los 90, o sea, 15 horas en promedio era lo que se tardaban en darse cuenta que había un incendio, lo logramos bajar a 36 minutos promedio. Y lo mismo, el tiempo de arribo al predio incendiado, de 16 horas bajamos a 1 hora 12 minutos. Todo el trabajo forestal está muy vinculado también, en el siguiente mapa, a tener perfectamente georreferenciadas, detectadas las zonas donde hay problemas de carácter forestal, tanto por tala ilegal, sobreexplotación, incendios o algún problema de sanidad. Y tenemos 25 zonas prioritarias a las que se le da una vigilancia especial, y hemos logrado eliminar el estatus de zona crítica en 9 de las zonas más importantes. Esta era nuestra meta, que áreas como la Mariposa Monarca, la Sierra de Petatlán o la Sierra de Iztapopo las bajáramos de ese estatus de zona crítica. En materia de biodiversidad, bueno, ustedes saben que México es un país mega diverso. México es el 4º país en el mundo en mega diversidad. Nos pasamos al siguiente mapa, por favor. Y el tema central en materia de biodiversidad ha sido la política en cuanto a protección y conservación. Aquí tenemos un éxito reconocido a nivel internacional. México está hoy a nivel de vanguardia, a nivel internacional,
en materia de conservación. Tenemos 158 áreas naturales protegidas, distribuidas en esta forma en el territorio nacional. Ustedes las podrán ver a detalle, está la lista, diferentes estatus, desde parques nacionales, reserva de las biosferas, reserva, área de conservación de flora y fauna, etcétera. Y la meta presidencial era poder llegar a 20 millones de hectáreas bajo el estatus de área natural protegida. Ya alcanzamos esa meta, es decir, no hemos llegado a noviembre, pero ya la meta está con 158 áreas decretadas. También hoy están en proceso 22 decretos, están entre la Consejería Jurídica y la Presidencia, pero nosotros calculamos que 10 decretos, el presidente Fox los va a firmar de aquí a noviembre, por lo cual nosotros vamos a cerrar la meta en 168 áreas naturales protegidas, con una superficie de 21.4 millones de hectáreas, que ahorita me voy a referir en lo que significa esa superficie. Un dato rápido pero importante son los programas de desarrollo regional sustentable. Es un programa que ustedes lo ven en monto, es muy pequeñito, 43 millones de pesos, pero yo quiero hacer énfasis en este programa con ustedes porque el 72% del presupuesto de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas es gasto social. O sea, nosotros gastamos el dinero en las comunidades de las áreas protegidas. Y este es verdaderamente un gasto social porque, paradójicamente, como siempre lo he dicho yo, en las zonas más ricas biológicamente vive a veces la gente más pobre del país. Entonces nuestro gasto es 100% social. ¿Algún dato importante? Bueno, la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad de las Islas del Golfo de California. Es un dato que yo creo que debo de recordar aquí con ustedes. El segundo, México se convierte en el segundo país en protección de humedales. Somos el segundo país, tenemos la vicepresidencia de la Comisión Ramsar, que es la ciudad en Irán donde se realizó la primera convención internacional. Nada más un dato, en el año 2000 solamente teníamos 7 sitios decretados como sitios Ramsar. Hoy tenemos 65, quiere decir que en el sexenio incorporamos 58 sitios Ramsar, que implica un estatus de protección a los humedales, lagunas costeras, manglares, marismas, etcétera. Y esto nos da la vicepresidencia de la Convención Internacional, lo cual es un dato muy importante. Pero quería referirme a otro instrumento de conservación y de gestión ambiental, que es la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, que les denominamos UMAS. Esta es una administración fundamentalmente privada, de ejidos, comunidades o privados, que entran en programas de conservación de la vida silvestre. Bueno, nosotros logramos llegar a 7.200 UMAS. Nosotros arrancamos con 3.500, incorporamos casi 4.000 UMAS y llegamos a una superficie de 25 millones de hectáreas. Y este dato lo pongo aquí abajito porque si sumamos la superficie de áreas protegidas más las de unidades de manejo, estamos en el 23% del territorio nacional bajo un esquema de conservación. Y ese dato sí es muy importante porque estamos en el primer nivel de conservación a nivel mundial. Debemos de estar más adelante, con muchas complejidades, porque México no tiene reservas territoriales. Estados Unidos tiene el 40% de su territorio bajo administración federal, pero después de la reforma agraria México se distribuyó la propiedad de la tierra ejidal, comunal y privada, de manera tal que los decretos para llevar a un estatus de conservación a un predio implica un alto nivel de concertación. Datos interesantes, en materia de biodiversidad, toda la zona económica exclusiva, los 3.5 millones de kilómetros cuadrados, fue decretada en este sexenio como área de refugio de mamíferos marinos. Decisión del presidente Fox, reconocida en todas las convenciones internacionales de protección de ballenas y de mamíferos marinos. El caso único en el mundo de la vaquita marina, una especie solo existente en México, en el Alto Golfo de California, el presidente Fox duplicó el área de protección, el polígono que le llamamos de protección, a 1.263 kilómetros cuadrados. Y también en materia de protección de la tortuga, México tiene el primer lugar. Logramos la liberación de 150 millones de tortuguitas este año, en esta administración, y podemos hoy dar un anuncio, que es un anuncio importante, que 2 de las especies en grave peligro de extinción, la lora y la golfina, vamos a promover el que salgan de ese estatus de peligro de extinción. Y este es un dato que me parece muy importante.
También asociado a la vida silvestre está el tema de inspección y vigilancia. Ustedes pueden ver en el mapa de la República cómo hemos logrado en 3 puntos, que es la zona de Mexicali, Tijuana, la zona de Laredo, Matamoros, y luego la zona centro del Valle de México, establecer junto con la AFI, con la Procuraduría General de la República, un esquema de control y de inspección que ha mejorado mucho el control del tráfico ilegal de especies. Dependiendo también de la Semarnat está la Comisión Nacional para el Uso y Aprovechamiento para el Conocimiento de la Biodiversidad. Aquí solo mencionar como un dato relevante que la CONABIO tiene la base de datos más grande del mundo. Claro, esto es un reflejo de que México es uno de los países más ricos en biodiversidad. Es la base de datos con mayores accesos diarios en todo el mundo, fundamentalmente de investigadores, de estudiantes. Hay 6.5 millones de registros, 675 bases de datos taxonómicos y 120 bases de datos ecológico-genético. Esto le da en materia científica a México también una posición muy importante. Y muy rápidamente en materia de en materia de contaminación, bueno, hemos logrado establecer el Sistema Nacional de Información sobre Contaminación Ambiental con sistemas de monitoreo en 21 ciudades. Tenemos 21 sistemas de monitoreo de primer nivel instalados en toda la República. Uno muy importante, desde luego, son los distintos monitoreos en el Valle de México. Y aquí yo quisiera anunciar que mañana el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, y un servidor, vamos a firmar la disminución en el límite de disparo de las contingencias ambientales en la Ciudad de México de 240 IMECAS a 200 IMECAS. Pero esto se logra hacer también gracias a mejorar nuestro sistema de monitoreo y de información. Algunas normas, se modificaron muchas normas importantes, yo voy a mencionar 5 que me parecen trascendentes, la 42 y la 44, que establece límites de máximos de emisiones para vehículos, la norma 52, que establece la clasificación para residuos peligrosos, una norma voluntaria que acabamos de publicar para playas limpias, pero indudablemente la norma más importante es la 086, la NOM 086, para que se grabe nada más el número. Es una de las acciones, yo diría, más valientes y más fuertes del presidente Fox en este sexenio, solo comparable con la medida que eliminó el plomo en las gasolinas hace 20 años, ¿no? Es decir, la norma 086 ordena que los límites de azufre disminuyan hasta en un 96% en las gasolinas y en los diésel que se distribuye en todo el país, que arranca en este octubre y va a tener una disminución de entre 300 y 500 partes por millón a máximo 30 partes por millón de azufre en gasolinas y diésel. Se implementó, ya está, me preguntaban algunos de ustedes, ya está en la página de internet de la Semarnat, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es un registro de son 104 sustancias peligrosas que requieren una administración especial que se manejan en el país. También, por instrucción del presidente, se concluyó la producción de clorofluorocarbonos. Esta sustancia tan dañina para la capa de ozono, se estableció en un protocolo internacional en Montreal que debía de eliminarse la producción de los CFCs, como se conoce. México tenía un programa a 2009 y en el 2005 se cerró la última planta de producción de los CFCs, siendo el primer país en cumplir el protocolo de Montreal. Bueno, en materia de auditoría ambiental, tenemos dentro de la auditoría 4.958 empresas, que son pocas en el contexto de número de empresas, pero representan el 60% del PIB industrial. Hay sectores completitos como el sector automotriz, el sector cervecero, el sector químico-farmacéutico. También en materia de vigilancia tenemos las instalaciones con actividades altamente riesgosas, todas, el 100% están bajo inspección y vigilancia, prácticamente el 100% de CFE y de petróleos también en este esquema. El tema a nivel mundial pues es el cambio climático. México es un país que está en la Convención Internacional del Cambio Climático, que firma el protocolo de Kioto, y todos los acuerdos adoptados en el protocolo los hemos cumplido. Tenemos los acuerdos de cooperación con distintos países, lo que se denomina la Estrategia Nacional de Acción Climática está en consulta pública,
La emisión de la tercera comunicación, donde está el inventario de emisiones, lo vamos a dar a conocer en un mes. En materia de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, que es el intercambio de carbono, estamos a nivel también de vanguardia internacional, somos el tercer país, ¿no? Y en todas las acciones y todas las metas, transversalmente pasan las dos grandes cruzadas. Y una muy importante es la de la cruzada por un México limpio, donde nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para el manejo adecuado de los residuos. Por ejemplo, hemos eliminado residuos muy molestos, las famosas llantas que terminan en tiraderos. Vamos a eliminarlas en los principales tiraderos del país. Todo el tema de pasivos ambientales que recibió esta administración debido a muchos años de desidia, de falta de atención a sustancias contaminantes. Hay pasivos ambientales en todo el país, tenemos muchas acciones de remediación en las metas presidenciales. Y bueno, finalmente nada más el tema de transversalidad. Ustedes saben que transversalidad es una de las 3 estrategias, como dije al principio, pero esta es la más importante, porque transversalidad es la coordinación de todas las áreas del gobierno federal para sumar el esfuerzo en materia de un desarrollo sostenible. Tenemos 152 acciones de transversalidad con 32 dependencias. Obviamente esto está a su disposición directamente o en la página de la Secretaría. Y muy vinculado al tema de transversalidad está quizá el tema más importante, que es el del ordenamiento ecológico. El ordenamiento del territorio nacional es la parte central para tener un desarrollo sustentable. Y bueno, algunos importantes es el ordenamiento del Golfo de California, del Mar de Cortés, que es el ordenamiento marino, uno de los más importantes en el mundo, que lo tenemos en consulta y se va a publicar antes de noviembre. Otro ejemplo es la Cuenca de Burgos, el ordenamiento de la zona del Iztapopo, la mariposa monarca, muchos municipios en el país, mencioné yo aquí simplemente para conocimiento de ustedes el de Cancún, ¿verdad?, tan complicado en materia de ordenamiento, está firmado ya el ordenamiento. Y finalmente, no por ser el último, es quizá uno de los temas más importantes por parte de este gobierno, el tema educativo. No puede haber cuidado al medio ambiente, no puede haber realmente un uso eficiente de los recursos naturales, el uso racional del agua, si no hay conciencia, si no hay una cultura de la importancia que tiene la conservación. Entonces el tema central del presidente Fox ha sido la educación. Y la educación ambiental es un tema en el que la Semarnat ha participado muy activamente. Se estableció la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Todos los estados del país tienen ya publicados los planes de educación ambiental y nosotros participamos a través de consejos estatales en muchas acciones junto con las secretarías de educación. Esto también está vinculado a la participación social, educación y luego participación. La Semarnat es una secretaría que tiene un consejo consultivo ciudadano, que se elige democráticamente, que tiene sus propias reglas de operación y que se reúne con el secretario y orienta las políticas públicas en materia de políticas ambientales. Y desde luego también asociado al tema de información y transparencia, donde la Semarnat se ha caracterizado por atender el 100% de las solicitudes de información de la ciudadanía a través del IFAI. Y a través de la propia página también de Internet, de manera tal que hay total transparencia en la información, que ha sido quizá la política más importante del presidente Fox. No me extiendo más, sería de manera muy sucinta, creo que me pasé el tiempo, pero estamos a su orden. ¿Alguna pregunta? Sí, compañero. Ingeniero, buenos días. Iván Moreno, de Grupo ASIR. Sí. Bueno, nos has presentado ya tu balance, ya en algún momento ya teníamos conocimiento Sí. de todo este desarrollo en materia ecológica, pero nos preguntamos si de una u otra forma, bueno, ya está esta norma para playas limpias, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Pues hay acciones tendientes ahorita, estamos al término de época de vacaciones, la última semana se van a llenar ahorita los centros turísticos con destino de playa y algunas playas continúan muy sucias, muy contaminadas. ¿Se puede, ustedes están previendo ya clausurar o poner los letreros de en esta playa no se puede tener actividades recreativas por este tipo de situación? Y segundo, mañana comentas
ya se bajan los disparos de las alertas ambientales, ¿sí? Esto tiene que ver también con la norma 086 de la gasolina baja. Le habíamos estado preguntando cuándo podría ser esto. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo fue Sí. este camino para lograr ya disminuir el disparo ambiental? Sí, cómo no. Bueno, en materia de playas, efectivamente, yo en muchas ocasiones les he comentado que hay un problema de competencias, es decir, hay competencia municipal, hay competencia de los estados y desde luego de la federación. Si de mí dependiera solo, por supuesto que haría inmediatamente las clausuras y las acciones un poquito más fuertes en materia de poner los anuncios en la playa. Nosotros nos hemos ido por el lado de la coordinación y de la participación. Como ustedes saben, instalamos 27 comités de playas limpias que abarcan los 44 destinos turísticos más importantes del país en los 17 estados costeros. En estos comités participa el municipio, la Secretaría de Salud, la Semarnat y la Secretaría del Estado en materia de salud. Y ahí ya no hay vuelta de hoja. Estos comités tienen la autoridad para poner esos anuncios y además tienen la obligación de hacerlo porque es un compromiso que está firmado. Lo que la Semarnat está haciendo es insistir en las acciones pues, que remedien este problema, que es básicamente la basura, el mal manejo de la basura en los municipios, el correcto tratamiento de las aguas negras, de manera que no lleguen a las bahías el agua contaminada. Esta es la parte importante. Y en la administración de la zona federal, bueno, pues el correcto uso de la zona federal, no dar permisos inconvenientes, garantizar al visitante, al turista, seguridad, tranquilidad, esparcimiento, porque lógicamente si se convierte en un ambulantaje las playas, pues nadie va a regresar a las playas, ¿no? En materia de la 086, sí, efectivamente es un programa de 2 años, porque esto implica la reconversión de las refinerías de México y la construcción de 2 nuevas refinerías. Para poder dar las gasolinas con bajo azufre se requiere una prácticamente reconstrucción de 3 refinerías inmediatamente. Entonces, en octubre, el presidente Fox, en el próximo mes, va a despachar el primer litro de gasolina con premium en la Ciudad de México con bajo azufre, o en la frontera, porque va a ser en la frontera y en la Ciudad de México. El presidente escogerá si lo hace aquí en la Ciudad de México o lo hace en la frontera. Y luego, en 2007, va a ser el diésel en frontera a principios del año y luego el diésel en todo el territorio a finales del 2007. Y en el 2008 es toda la gasolina en todo el territorio nacional. Este programa de 2 años es debido a las inversiones y a las acciones que hay que hacer en materia de infraestructura, de petróleos. Roberto. Sí, buenos días, secretario. Yo quisiera preguntarle si las normas de medición de los IMECAS en la Ciudad de México no son altas para el país, toda vez que, por ejemplo, en países como en Europa se miden en cantidades menores a los 60 IMECAS. Entonces, yo no sé si sean altas y eso implique que siga habiendo mucha contaminación ambiental en la Ciudad de México. Por otro lado, ¿qué nos puede decir de entubar el río que está ahí en la frontera? Y si eso, si no mal recuerdo, un programa para entubar un río del lado de Estados Unidos, y si no afecta eso la distribución de agua para la parte mexicana. Y bueno, eso es por el momento. Sí, cómo no. Sí, en efecto, los IMECA que estaba midiendo la Ciudad de México son altas, rebasan índices aceptados por la OMS a nivel mundial. De ahí la presión de la Semarnat por bajar los límites de disparo, porque ¿de qué sirve que tengamos un monitoreo y un límite de disparo si sabemos que está afectando la salud de la gente? Entonces era evidente que teníamos que disminuir por lo menos a 200 IMECAS. La posición de la Semarnat era 180, pero ese también es un asunto de carácter político, de carácter de consensos. Una ciudad que tiene altísima contaminación no puede reducir los índices tan rápidamente, requiere muchas acciones en el tiempo, ¿no? Entonces ha habido mucho avance. Tenemos mejores condiciones hoy que hace 20 años, indudablemente, pero es insuficiente. Entonces esto es un paso, es un avance. Y yo creo que un gran logro político también de esta administración, el tener ese nivel de diálogo y de consensos con el Distrito Federal y con el Estado de México.
El canal Todo Americano, al que se refiere usted, sí ha sido un tema muy polémico, se llama Todo Americano porque hace un siglo parte del canal estaba también del lado mexicano. Los americanos decidieron construirlo del otro lado, pero al construirlo lo hicieron sobre una zona arenosa con muchas filtraciones. Esas filtraciones a lo largo de ya casi 80 años han generado una riqueza en los acuíferos del lado mexicano. Ese ha sido el debate de carácter ambiental que yo he llevado al Departamento del Interior en los Estados Unidos y a la administración de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, con buenos resultados. Acabamos de hacer un recorrido con el subsecretario del Agua del Departamento del Interior, y yo puedo decir que hay una muy buena disposición del gobierno para evaluar el impacto ambiental del gobierno americano y para que efectivamente ellos van a encementar, van a evitar las filtraciones de ese canal. Probablemente eso ellos estén en su derecho de hacerlo, pero nosotros estamos discutiendo, peleando lo que es el impacto transfronterizo, que es una obligación de ambos países establecida en el ASPAN, que es el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Entonces hay una buena disposición. El presidente Fox hoy está con el gobernador de Baja California y es un tema de la agenda del presidente, y me parece que el nivel de diálogo que estableció directamente el presidente Fox con el presidente de los Estados Unidos ha dado, gracias a ello dimos un paso muy importante. El impacto nosotros lo tenemos perfectamente medido, es de 85 millones de metros cúbicos por año de agua, implica la disminución en distintos acuíferos, en los niveles de los acuíferos, y la afectación a unos humedales en la meseta de Andrade. Entonces, si tenemos el impacto ambiental, nosotros queremos que se reconozca tanto en lo que se denomina el Acta 306 de la Comisión de Límites y Aguas Fronterizas, lo que se llama el SILA, y que esto se ha reconocido también al menos en estos reportes binacionales por el Departamento del Interior. Esa es la acción a la que vamos nosotros. Independientemente, el gobierno de Baja California, ciudadanos, llevan una vía también de carácter judicial, ¿verdad? Pero el gobierno federal ha determinado apoyar al gobierno de Baja California primero, pero fundamentalmente hacer valer el impacto ambiental transfronterizo. Alfred, la compañera aquí primero, luego Alfred, luego la compañera, luego la compañera. Sí, Diana Pérez de Excelsior. Yo quería preguntarle, bueno, ya van 12 años de que se crearon secretarías de medio ambiente, bueno, de que está funcionando como tal, y solo hay un confinamiento de residuos peligrosos. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Dónde están los residuos peligrosos? Y también, por otro lado, se ha cuestionado mucho la acción de la Profepa, porque a pesar de que, bueno, hay ordenamientos ecológicos, hay algunos avances, como usted estaba mencionando, sobre todo en Cancún, con los ordenamientos locales también, sigue sin cumplirse la ley, y hay un caso ahí muy cuestionado que es el del Mayan Palace, que a pesar de que ya se ganó, pues, legalmente, que ellos construyeron muchos más cuartos de los que se supone que estaban autorizados, sigue la Profepa sin clausurar. Sí. Bueno, el tema de residuos peligrosos es un tema muy importante que, como ustedes saben, es de competencia federal, pero cuando se instalan, que es la promoción a través de la Cruzada por un México Limpio, los centros de manejo y de disposición final de residuos, nosotros necesariamente requerimos de la participación de los estados y de los municipios. Entonces, afortunadamente tenemos ahorita 4 CIMARIs, que se llaman Centros Integrales de Manejo de Residuos, acordados con los estados, que muy probablemente logremos abrir antes de noviembre en distintos estados del país. Pero aquí ha sido un problema de conciencia y de comunicación, porque a la gente se le habla de residuos peligrosos y entonces las madres de familia dicen: no, yo no quiero residuos peligrosos cerca de mis hijos, ni cerca de mi localidad. Pero en efecto, el no tener centros de acopio y de manejo incrementa el problema, porque entonces la pregunta es: ¿dónde están los residuos peligrosos? ¿Cómo se están manejando? De manera tal que es muy importante aquí, con apoyo de ustedes, que haya una mayor conciencia del correcto manejo de residuos peligrosos. ¿Cómo se tratan? La mayoría se exportan a empresas en todo el mundo que tienen la capacidad del manejo, de la neutralización de estos residuos a costos verdaderamente altísimos, y lamentablemente en muchas ocasiones al menos una parte termina en tiraderos de basura, a veces a cielo abierto, en cañadas, y muchas veces aparecen subversivamente o clandestinamente, residuos peligrosos. Los temas de la Profepa lo estamos viendo en una agenda muy particular, desde luego todos los casos de Cancún,
Este caso en particular es un asunto muy complejo jurídicamente, pero yo le puedo decir que estamos atendiendo el asunto, que esta empresa construyó con autorización municipal y estatal, y que fue el municipio el que equivocó los polígonos de las UGAS, que son las unidades de gestión ambiental, con distintas densidades, pero que se demostró judicialmente que la empresa construyó y actuó de acuerdo a las autorizaciones federales y estatales. Por eso un juez le otorgó la razón. Y nosotros lo que estamos haciendo es exigiendo el ordenamiento. Por eso yo mencioné aquí el ordenamiento de Benito Juárez, porque era precisamente Benito Juárez, cuando yo llego a la Profepa, pues el municipio con más problemas, ¿no? Cancún. Entonces, hoy tenemos ya el ordenamiento, las poligonales son georreferenciadas, son precisas, hoy nadie puede decir que no entendió en qué polígono estaba, y hemos clausurado y hemos actuado ya con esa nueva herramienta que es el ordenamiento ecológico territorial. Sí, gracias, buenos días. Secretario, ¿cuál sería la respuesta de la Semarnat a las quejas, al rechazo de los pobladores de Los Remedios que se oponen o que no aceptan la construcción de un complejo en sus terrenos por parte de una empresa, creo que es la empresa Mayor, si no me recuerdo, y se oponen a ello porque pues, es considerado Los Remedios Parque Nacional? Así es. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cuál es la respuesta de la Semarnat? Bueno, es apoyo total. Era Parque Nacional, pero es parque estatal. Es obligación del Estado de México impedir que en un parque se puedan construir casas. Yo di las instrucciones hace ya más de un mes a la Profepa, y concretamente ustedes saben que la Profepa en el país es la única delegación metropolitana. Afortunadamente ahí tuvimos una visión correcta, ¿no? Entonces la Profepa está actuando en coordinación con el Estado de México, y nuestro punto de vista es que no se debe permitir ese tipo de construcciones en parques. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Van dos preguntas. Una con respecto al RETSE, al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Usted ya me indicó y en varias ocasiones que ya se encuentra en la página de internet. Yo hasta el día de ayer había checado ya la página de la Semarnat, todavía no he podido acceder a la base de datos correspondiente, incluso hablé a la oficina esta mañana, no sé, a lo mejor lo subieron ayer por la noche, todavía no encuentro yo esa base de datos, que quisiera saber, no sé, a lo mejor está en la página del Instituto Nacional de Ecología o en alguna otra dependencia, no lo sé. Y por otro lado también me gustaría saber cuáles son los beneficios que traería el bajar el azufre, digamos, ya en diésel y gasolina, es decir, en dónde, cuál fue la base que se tomó para decir, aquí hay un problema en cuanto a la cantidad de azufre que ahorita tienen nuestras gasolinas, hay problemas, digamos, hacia la salud, hay daños a la salud por la gasolina, por la cantidad de azufre que tiene la gasolina, y cuáles serían los beneficios que traería. Sí, bueno, sí, yo tengo la información también y el compromiso de que esa lista está en internet, y la Semarnat tiene link a los 8 institutos que dependen de la Semarnat. Entonces, en teoría, deberías de poder llegar a través de la Semarnat o directamente a través del INE. Puede haber algún error, pero la indicación que yo di la semana pasada es que yo tampoco, luego no tengo ni tiempo de meterme, esté en internet. Entonces es un compromiso, estamos en un periodo efectivamente de evaluación de la lista con los propios emisores, porque hay desde luego de algunas empresas y de algunos usuarios, digamos, pues no protestas, pero sí algunas dudas sobre las cifras que nosotros hemos publicado, pero nuestras cifras son las cifras, digamos, que oficialmente tenemos registradas. Y este es un paso muy importante en la política de monitoreo de sustancias peligrosas, ¿no? Como les decía, hay quizá las 104 sustancias químicas más importantes, peligrosas, de uso especial que se manejan en México. El azufre en las gasolinas está vinculado al nivel de partículas en el aire, es decir, los altos contenidos de azufre generan particulado que se respira directamente, son partículas menores a 2.5 micras que el organismo humano respira y atraviesan los alvéolos pulmonares. Entonces, todo el tema de particulado está asociado a innumerables problemas de carácter respiratorio y muchas veces también cancerígeno. Por lo tanto, bajar el azufre en las gasolinas era una prioridad, sobre todo en zonas de alta concentración como la Ciudad de México. Por eso es un paso
digamos, histórico, trascendente, y que además yo quiero, insistir, era un paso inconcebible en administraciones anteriores, porque implica forzar a Pemex a una transformación radical, y esa transformación radical de Pemex requiere discusiones en ese próximo Congreso, también de carácter de fondo, que es la autonomía de gestión y las inversiones que Pemex requiere para tener digamos, el nivel tecnológico de nivel de vanguardia para generar estas gasolinas. Buenos días, Adriana Domínguez de Planeta Azul. Ingeniero, sabemos que, bueno, pues México cumplió muy a tiempo con el pago correspondiente en la CCA, en la Comisión de Cooperación Ambiental, este convenio trilateral con con Estados Unidos y con Canadá, pero me gustaría saber cuáles son los avances en cuanto a la titularidad del secretariado que en este periodo le corresponde a México. Así es. Sí, bueno, ustedes saben que, bueno, en este momento, en la Comisión de Cooperación Ambiental le corresponde a México la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, en este momento me toca presidir el Consejo de Ministros, nos toca también la presidencia del grupo público consultivo y nos toca también la dirección ejecutiva de la comisión. Entonces, para la dirección ejecutiva, que es el tema que ha estado en varios medios, ustedes saben que abrimos un proceso totalmente transparente, acordado con los 3 ministros, Canadá, Estados Unidos y México. En este se inscribieron 72 registros, que en realidad eran 69 personas. Esos 69 fueron evaluados por un comité distinto, autónomo e independiente de la Semarnat, que fueron 4 personas muy reconocidas a nivel de México y a nivel mundial, y fueron 5 mexicanos, perdón, este registro era solo de mexicanos, independientemente de que estuvieran trabajando fuera de México, tenían que ser mexicanos, y 5 fueron calificados, y esos 5 fueron entrevistados por los equipos de los ministros de Estados Unidos y de Canadá, y en estos días los ministros están entrevistando a 2 o 3, yo todavía estoy esperando la respuesta de los ministros de Canadá y Estados Unidos. Han entrevistado a 2 de esos finalistas, y una vez que los ministros de Canadá y Estados Unidos me den su opinión, yo tengo en este caso el gobierno, no yo, el gobierno mexicano nombrará al director ejecutivo, que será mexicano en los próximos 3 años. Buenos días, ingeniero. Usted mencionaba al inicio de su exposición que al inicio del sexenio se plantaron 160 metas presidenciales. Quisiera saber cuántas faltan por realizarse, cuáles ya se llevaron a cabo y si estarían antes de noviembre o bien quedarían pendientes para la siguiente administración. No, en general las metas presidenciales, que yo creo que ese es un logro muy importante, que nuestro sistema de planeación sea objetivo, porque repito, en otros sexenios se daban las metas, venían los informes y al final del sexenio ya nadie sabía cuáles eran las metas. Yo tengo la obligación de cumplir todas las metas. Ahora, son metas que se establecieron con mucha objetividad, con mucha análisis, de manera que eran metas realizables, o sea, era a lo que podíamos llegar. No quiere decir que sea lo óptimo. Por ejemplo, en materia de agua, nosotros estamos llegando a una meta de 36% de tratamiento del agua, pero yo quisiera llegar al 100%. Entonces, lo que es la meta presidencial, se van a cumplir todas, porque vamos a estar establecido en el plan de gobierno. Pero en el equipo de transición vamos a hacer énfasis en las metas donde hay que meter mucha más inversión, mucha más acción, ¿verdad? Terminamos con esto. ¿Quisieras tú añadir algo, José Luis, para terminar? Bueno, yo quisiera decir que en materia ambiental, como expresé en varias ocasiones en esta rueda de prensa, se requiere una participación social. Hablar de desarrollo sustentable no es hablar de la Semarnat, es hablar de todo el gobierno federal, de los gobiernos municipales, estatales y de la sociedad en su conjunto. Y que una acción del presidente Fox ha sido también un gran nivel de consenso político con los gobiernos estatales. Yo creo que nunca en un gobierno federal había habido esa relación tan cercana, tan de excelente comunicación con todos los gobiernos, sin excepción. Y un prueba evidente es incluso también en el Distrito Federal, con un gran acercamiento
y, independientemente de las problemáticas, decisiones en favor de la población. Yo creo que eso es también digno de mencionarse. Pues muchas gracias. Vamos a la agenda del señor presidente para el día de hoy. Como ustedes saben, el señor presidente viaja a Baja California. Ahí están los números de las giras. Esta será la 25 al estado de Baja California y estará en los municipios de Mexicali y Tijuana el día de hoy. Y los eventos: sale a las 9:25 el presidente del aeropuerto, del hangar presidencial. A las 10:55 estará inaugurando este tramo carretero, que es un liberamiento de Mexicali. Luego estará en un evento con adultos mayores, en un programa del gobierno del estado. Luego estará en una comida con el Consejo Coordinador Empresarial del estado de Baja California. Después el presidente va a inaugurar la biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California y hará una entrega de premios del CEPA Núñez. Y después el presidente regresa a la Ciudad de México y por las diferencias de horarios estará llegando a las 9:45 de la noche del día de hoy. Y nada más quisiera abundar la información sobre dos eventos: este libramiento de Mexicali, que es una inversión de 780 millones de pesos, son 41 kilómetros, 3 entronques a desnivel, 48 puentes y pasos a desnivel. El beneficio será a cerca de 3 millones de habitantes de esa región, en los municipios de San Luis Río Colorado, Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Rosarito. Generó 5.898 empleos directos e indirectos durante el tiempo de construcción y también facilita el tránsito de mercancías y de personas en la región y en el intercambio de México y Estados Unidos en ese punto de la frontera. Y el otro evento que quisiera plantear algunos datos es esta biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California. La inversión fue de 32.347.000 pesos, tiene cerca de 4.000 metros cuadrados. La capacidad de atención al mismo tiempo es para 1.073 usuarios y los beneficios pues son estos que ustedes ven ahí. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Buenos días, gracias. Ayer el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ortega, comentaba que no hay, aseguró tajante que no hay ningún tipo de diálogo con el gobierno federal e inclusive dijo que usted era un mentiroso. ¿Quién miente en realidad? Sí, tengo un enorme respeto por Chucho Ortega, es un extraordinario político, y simplemente responder que el diálogo engrandece a los que participan en él. El diálogo siempre es motivo de orgullo para cualquier persona que lo establece. El diálogo es esencia de la vida política en cualquier país y en cualquier circunstancia. Y reitero que la Secretaría de Gobernación sigue dialogando con todas las fuerzas políticas del país. Sigue dialogando con todas las fuerzas políticas del país. Elizabeth. Gracias, Rubén. Buenos días. ¿Cuál es la respuesta que da la Presidencia de la República a los legisladores que están señalando que el uso de las tanquetas para el próximo informe del presidente es una muestra clara de que el diálogo fracasó y de que se esperan tiempos difíciles? Esa es una. La segunda, también la respuesta de la Presidencia a aquellas voces que están asegurando que el último informe de gobierno del presidente va a ser el más difícil y también va a ser el día más amargo para Fox Quesada. Y la
la última, el INEGI realizó una encuesta en donde se demuestra que en el sexenio del presidente hubo clara diferencia entre lo que son los más pobres y la clase más rica de este país. De acuerdo a esta encuesta del INEGI, pues bueno, se demuestra claramente que hay un gran abismo entre los pobres y los ricos de México. Gracias, Rubén. Sí, de la última, quisiera que me enseñaran la encuesta del INEGI. Viene datos falsos en un periódico de la ciudad, pero ese no es el INEGI. Entonces quisiera que me enseñaras el texto del INEGI para poderte responder. Si te basas en ese periódico, el dato es falso. No, el dato es falso. No ha dado todavía el INEGI, como aquí lo he explicado, se explicó muy bien por la Secretaria de Desarrollo Social. Los datos están en un ajuste del conteo para que ese equipo independiente que señala cuáles son los niveles de pobreza, todavía no se conoce, no está esos datos. Entonces creo que habría que ser muy responsable cuando uno pregunta con datos objetivos. Si es a base de ese periódico, te diría que los datos son falsos. De acuerdo a este periódico también. Entonces, por eso, entonces, ¿cómo puede el periódico dar una información si me estás diciendo que el INEGI no ha dado la información? Entonces es especulación de ese periódico, es invención de un periódico de la Ciudad de México. Entonces, Diario Monitor viene esa información hoy. Entonces hay que ser más serios, ¿no?, con la información y con las preguntas. Se pregunta con datos objetivos, ¿no? O me dices, un periódico dice, no, el INEGI dice. El INEGI no dice eso, un periódico dice. Y me has dicho que el INEGI no ha revelado los datos. Entonces, ¿en base a qué ese periódico fundamenta ese dato si tú mismo dices que el INEGI no ha dado los datos? Eso respecto a esa pregunta. A la otra pregunta, respetamos muchísimo las calificaciones que cada diputado quiera hacer de ahora día dramático, día increíble, día amargo. No sé si están haciendo argumentos de telenovelas. La presidencia de la República estará ahí el 1 de septiembre cumpliendo con su responsabilidad tal como toca de cara al Congreso, porque en el texto constitucional está esa obligación que debemos entregar el Ejecutivo Federal esa información y a través de esa información al Congreso, que es lo que nos obliga la ley, estaremos también dando cuenta a la sociedad. Ahí estaremos, independiente de estas frases melodramáticas de algunos señores diputados. Y respecto a la primera de las preguntas, pues seguramente que quien hace esos comentarios no ha ido a ver de qué se trata estos vehículos que arrojan agua. En todo el mundo nadie las conoce ni como tanquetas, ni como tanques, son vehículos que arrojan agua. Entonces, vehículos que arrojan agua. Entonces, si me preguntas sobre esos vehículos que arrojan agua, bueno, la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de los propios diputados, que la mesa directiva, la presidencia de la mesa, solicitó al gobierno de la Ciudad de México, a el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la protección del recinto y la protección del área perimetral. Siempre se ha hecho así, no es la primera ocasión que se hace así, siempre se ha hecho así en la historia del país. Y lo que sí es nuevo es que se hizo unos días antes, a solicitud de la propia Cámara de Diputados, porque algunas personas anunciaron que se habrían de tomar las instalaciones. Entonces actuamos en consecuencia a solicitud de otro poder, en este caso el poder legislativo. Está todo el tiempo el diálogo, todo el tiempo. Ayer hubo reunión entre Eduardo Medina Mora y Joel Ortega, ayer también entre el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el jefe de gobierno de la ciudad. Todo el tiempo está, esa es nuestra obligación. El señor presidente además lo ha reiterado, y la política exige el diálogo, el arte de la política exige el diálogo, y el diálogo puede tardar tiempo en dar resultados. Lo único que no puede uno aceptar
es no establecer el diálogo. Carlos Bariza, luego la compañera. Rubén, buenos días. El Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó a Presidencia hacer públicos los datos sobre las campañas de difusión que ha ejercido desde el año pasado. ¿Van a acatar esta disposición del IFAI, Rubén? Gracias. De manera absoluta, siempre hemos acatado todas las resoluciones del IFAI. Es uno de los orgullos para este gobierno la ley de transparencia, rendición de cuentas y la instalación de este instituto autónomo. Puedo adelantar, como ustedes conocen también, que la Presidencia de la República no compra tiempos para spots. También lo saben los que solicitaron esa información, pero la adelanto, la Presidencia de la República nunca ha comprado ni va a comprar tiempos para el uso de para transmitir spots. Lo hacen tiempos oficiales. Lo único que Presidencia paga es la producción del spot, pero no los tiempos en los cuales se transmiten. Pero acataremos de manera absoluta y a través de la Secretaría de Gobernación, como vino la solicitud, por esa vía también habrá de responderse con exactitud. Marisa. Gracias, Rubén, buenos días. Hay quienes dicen que la colocación de estos vehículos que arrojan agua es meramente una amenaza. La pregunta es muy concreta, ¿están listos para utilizarse en caso necesario? Y por otro lado, si el presidente Fox no ha manifestado en algún momento temor o alguna duda de asistir realmente a presentar personalmente su informe. No, ningún temor ni ninguna duda, es el jefe del gobierno y el jefe del Estado mexicano, siempre ha cumplido con su responsabilidad y lo seguirá haciendo. Cualquier tipo de amenazas, estas de frases melodramáticas al presidente de la República no le impresionan, ahí estaremos, esa es nuestra obligación y la vamos a cumplir. Y respecto al uso de estos vehículos, como ustedes saben, en todos los países democráticos, las policías tienen estos vehículos, lo tienen en Francia, en España, en Estados Unidos, en Alemania, en todas las democracias consolidadas, porque permite enfrentar manifestaciones sin que haya contacto corporal, con agua, y así nadie se daña ni nadie se golpea. Esperamos que la responsabilidad de los quienes han insistido en que quieren tomarse el recinto, que sean tan responsables, que en un acto republicano, pues no lo hagan y dejen que las instituciones de la República operen. Tenemos esa confianza de manera absoluta. Sí, compañera. Buenos días, Yasmín Quiroz de Monitor Radio. Cuando usted dice que el periódico Diario Monitor tiene información falsa, pues ¿cuál es la información verdadera? Ustedes, el INEGI, les ha dado a conocer esta información y en todo caso, ¿por qué no se ha dado a conocer el resultado de esta encuesta? Sí, con muchísimo gusto. Como usted sabe, y es un orgullo para este gobierno también, se hizo absolutamente autónomo el INEGI. No responde al gobierno de la República, es como el IFE, de ese. Solicítele usted esa información al INEGI de por qué hoy todavía no ha dado a conocer esa información, pero es órgano autónomo. Mucho orgullo. Antes los gobiernos de la República utilizaban y manipulaban y cuchareaban las cifras del INEGI. Hoy esto no se puede hacer porque es un órgano absolutamente autónomo e independiente. El hecho de que sea autónomo e independiente no implica que no les dé información a ustedes, que son la Presidencia de la República. Digo, independientemente de que sean autónomos, ustedes deben estar interesados, supongo, en conocer esas cifras. Desde luego, y cuando lo hace público igual que usted, la recibimos igual que usted. Es decir, ustedes tampoco la han recibido. No, y ya lo ha aclarado el presidente del instituto. ¿Sí? Ni han pedido ustedes razones por las cuales no se ha hecho público. Él ya las dio y las dio a nivel público y su periódico las debe de tener. No, usted dice que no, que son falsas. No, que debe de tener la información de por qué no se dio a conocer. No, pero digo, lo que usted dijo es que era información falsa. Absoluto, porque no ha dado a conocer esa información. Vero. ¿Qué significa para el gobierno mexicano, para la presidencia, en virtud del proceso que se siga, la detención de Francisco Javier Arellano Félix? ¿Cómo lo está viendo el gobierno federal? Hoy en la mañana, bueno, he estado en contacto con el Procurador General de la República, desde acudieron estos hechos, y hoy el Procurador General de la República ha estado en un programa de televisión por la mañana, a las 7 de la mañana, explicando con precisión todos los datos.
Podría reiterar, y es importante reiterar, que lo dijo hoy el señor procurador en el programa, que esta detención que realizan las autoridades norteamericanas en un yate con bandera norteamericana se hizo como parte de la información que la Procuraduría General de la República, que estaba rastreando a este personaje, ofreció al gobierno de los Estados Unidos. Y para la presidencia significa un hecho más, importante sí, pero un hecho más de este trabajo de desmantelar al crimen organizado, en particular a los carteles de la droga. Es un paso importante, pero solo un paso. La lucha es mucho más larga, de mucho mayor alcance, y hay que darla todos los días. Sí. Sí, Rubén, buenos días. Insistir, ¿con qué integrantes de la coalición por el bien de todos se ha reunido el gobierno de la República para tratar de destrabar el campamento en Paseo de la Reforma? Esa información no la voy a proporcionar por razones obvias. Ellos mismos han solicitado que no se proporcione esa información. Somos absolutamente respetuosos de las decisiones de las personas y por el bien del propio proceso habremos de reservar los nombres. Solo reiterar que el diálogo está. El secretario de Gobernación está en permanente diálogo con todas las fuerzas políticas del país, es obligación del gobierno de la República, y el diálogo, insisto, engrandece, debe ser motivo de orgullo para cualquier político. Roberto. Sí, Rubén, insistiendo en esta cuestión del diálogo, la última reunión que tuvo el secretario de Gobernación con un dirigente de un partido fue con Mariano Palacio Alcocer, precisamente el día de ayer, y ese fue y no ha tenido desde el 2 de julio reuniones con dirigentes de los partidos de la coalición, el PRD, el PT y Convergencia. Entonces la pregunta es, si no ha tenido reuniones con esos dirigentes, porque ellos negaron ir una vez más a la Secretaría de Gobernación, ¿con qué personajes, representantes de esos partidos dialoga el secretario de Gobernación? Okay. Vuelvo a insistir. Si no quedó clara la respuesta, la reitero, el señor secretario de Gobernación está en diálogo constante, permanente, con todas las fuerzas políticas del país. No todos los encuentros son públicos, como ustedes deben de suponer. Eso así, aquí y en cualquier otro país, la prudencia política lo indica, y está todos los días el secretario de Gobernación dialogando con todas las fuerzas políticas, y reitero, a nadie, a ningún político debe dar vergüenza dialogar, es parte de su oficio. Por otro lado, ¿va el gobierno mexicano a solicitar la extradición del Tigrillo? El Procurador General de la República en este programa, y antes de que yo llegara a iniciar la conferencia, dijo que habría de solicitarla después de que cumpla la sentencia en los Estados Unidos, país en el que fue capturado y donde hay delitos que perseguir también en ese país. Y con respecto a las tanquetas, si no son una amenaza, pues, o una provocación, ¿por qué las estuvieron cubriendo con plásticos para que no se notaran? Pues como se cubren todos los vehículos que no están en uso. Punto. No hay ninguna otra cosa. E insisto que ayuda a veces la precisión del lenguaje. Tanques son otras cosas, tanquetas son otras cosas en el lenguaje militar. Estos son unos vehículos que arrojan agua, y eso, arrojan agua. Nada más. Respeto muchísimo a todas las gentes, pero no hay que abusar del lenguaje y llamar a las cosas lo que no son. Mil gracias, nos vemos. Perdón, compañero, perdón, y termino contigo. Muy bien, Rubén, nada más preguntarte, en lo operativo que se ha dispuesto de la Policía Federal Preventiva para custodiar las instalaciones del Palacio de San Lázaro, de este recinto legislativo, ¿ustedes tendrán previsto un plan B en caso de que haya manifestantes el día 1 de septiembre que bloqueen el acceso justamente en el perímetro donde está la PFP y bloqueen realmente el acceso por todos lados para llegar a San Lázaro? Y en todo caso, si ese bloqueo, como han sugerido, puede durar incluso hasta el 1 de diciembre,
tienen también otro plan para saber dónde pudiese tomar posesión el nuevo presidente, el que sea electo? Mira, es un operativo, quisiera reiterar nada más, porque es un operativo conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, acordado por el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Distrito Federal a solicitud de la Cámara de Diputados. Creo que conviene ver la visión de conjunto. No es una operación del gobierno federal, es una operación concertada, coordinada entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Qué bueno que haya sus niveles de concertación, quisiéramos en todos los ámbitos, como hoy señalaba José Luis, qué bueno que se obtiene esta nueva norma y nueva medida como producto del diálogo y la concertación política. Te diría que de parte del gobierno federal, aunque es nuestra obligación contemplar siempre escenarios, para este caso es absolutamente innecesario. El señor presidente estará el 1 de septiembre dando su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En ese aspecto, el presidente irá a leer, a presentar el informe nada más por escrito, o lo leerá, lo va a leer, ya les expliqué aquí el otro día, lo va a leer. Acaba de entregarme el día de ayer el señor presidente, como yo lo anuncié aquí mismo, que me reuniría con él ayer para recoger sus observaciones, comentarios a partir de la lectura de este tercer borrador que le fue entregado el viernes. Ya el señor presidente en la tarde de ayer me hizo una serie de comentarios, a su vez yo me he reunido con el equipo que está elaborando el texto, habremos de entregarle una cuarta versión a mediados de semana y probablemente 3 o 4 versiones más hasta el 1 de septiembre, porque es un trabajo de acercamiento al texto donde hay una serie de circunstancias del propio entorno que cambian y vamos haciendo, recogiendo este impacto de la propia realidad para que quede contemplado en el texto. Ahí estará el señor presidente el 1 de septiembre y habrá de leer su discurso. Buen día, nos vemos mañana, muchas gracias.